se encuentran las majas, los toreros, etc. Y luego este personaje, que va a ser Carlos IV, que ya es la gran decadencia del imperio. Este señor se casa, ya Goya, pasa a ser pintor de la corte, y miren lo que muestra la pintura, que es muy interesante. Aquí está Goya pintado, que se pinta como Velázquez pintando las meninas. Esta es la familia del rey. Miren una cosa bien simbólica. En el centro no está el rey, sino la reina. Realmente la que mandaba era esta señora, que se llamaba María Luisa de Parma, que era la señora pues, de este señor, absolutamente decadente, aislado de los temas de Estado, simplemente interesados en los temas de la corte y en los chismes de la corte. Este va a ser, Fernando VII, el famoso deseado. Esta era su mujer, que todavía no era su mujer, por eso no tiene rostro, no se había casado, entonces la princesa no tiene cara todavía, la futura reina. Pero esto, más que un retrato de corte, lo que parece es una caricatura. Lo que está mostrando Goya en eso es la gran decadencia de esta familia, que ya es incapaz de gobernar un imperio que empieza a desmoronarse. Y parte importantísima de toda esta historia es este personaje, que se llama Manuel Godoy. Manuel Godoy es el amante de la reina y es el primer ministro con todos los atributos. Y empieza a generar un malestar inmenso ante el pueblo. Primero, no era noble. Segundo, empieza a tener todas las atribuciones. Es muy interesante, por ejemplo, que el árbol simbólico de Antioquia, que es el cauce, su nombre científico es Godoya antioquinensis, en homenaje a este personaje, a Godoy, porque los científicos le ponían nombres pues a las plantas para lamberle a los poderosos. Entonces este personaje es funesto, genera un malestar inmenso entre todo el pueblo español, y este señor se apodera, entonces llega al trono de Francia y empieza a ejercer un factor determinante. Incluso no es descabellado afirmar que nosotros no nos independizamos de España sino de Francia, porque este señor empieza a jugar un papel fundamental en toda Europa. Entonces, aprovechando la debilidad de la corona y aprovechando la cercanía de él con ese personaje que se llama Godoy, Napoleón hace un pacto con él, con Godoy, para invadir a Portugal vía España. ¿Por qué Portugal? Porque Portugal históricamente fue el aliado de Inglaterra. Entonces, para Napoleón era un obstáculo tener a Portugal aliado con los ingleses, y que es toda la frontera con el océano Atlántico. En ese momento, quien dominara los mares dominaba el mundo. Entonces empieza todo el tema por dominar el océano Atlántico. España, aliada de Francia en ese momento, con Napoleón, este señor Godoy influye en Carlos IV para que se alíen con Napoleón, se enfrentan entonces a los ingleses por el imperio del mar. Y hay una gran batalla en 1805, que es la famosa batalla de Trafalgar, en donde la armada inglesa destruye completamente la armada francesa y la armada española. Ese es uno de los puntos neurálgicos en donde ya el imperio español empieza a derrumbarse, porque destruida la flota española queda roto el vínculo de comunicación entre América y España. España no solamente pierde su flota, sino que pierde a sus mejores hombres. Durante años se había dedicado a formar un gran cuerpo de marineros en Cádiz, y casi todos ellos, al menos los mejores, mueren en Trafalgar. Trafalgar va a ser el inicio del desastre español en América. Luego viene 1808, ya Napoleón está en España, y es que de paso para Portugal. Ya el pueblo no aguanta más todas esas cosas de Godoy, etcétera, y se levantan el 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas que están allí, y hay una gran revuelta
deponen el rey abdica a nombre de su hijo Fernando VII, derrocan a Godoy, pero el pueblo se levanta sobre todo contra los franceses y los franceses reprimen brutalmente ese levantamiento, que ya entonces uno era el 2 de mayo y el 3 de mayo a través de estos cuadros de Goya es los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, que son el inicio de la guerra de guerrillas y de la guerra de independencia de España contra Francia. La corona, la familia gobernante ha abdicado y se ha aliado al lado de Napoleón, pero el pueblo se levanta contra Napoleón y entonces se inicia la guerra de independencia contra Napoleón y buscando reinstalar en el trono a este personaje que se llamaba Fernando VII. Este personaje entonces derroca a su papá, pero luego, en esto que se llamaba el motín de Aranjuez, pero luego Napoleón lo hace abdicar a su vez a favor del hermano de Napoleón que se llama José Napoleón. Entonces, Napoleón envía a Carlos IV para Italia a Fernando VII. La historia dice que lo apresó, era falso. Él vivía en un castillo, que era el castillo de Talleyrand, ese ministro que pasó por toda la historia francesa, y Fernando VII se queda allí viviendo como lo más distinto a una prisión. Incluso le llevan ciervos y conejos de España para que se sienta en sus cacerías cazando en España, etcétera, etcétera. El hecho es que España empieza a ser gobernado por la casa Bonaparte, por Napoleón. 1808, este señor José Napoleón se convierte en el rey de España. Y empieza entonces, hay muchos que los apoyan, incluso Francisco Antonio Sea. El discurso de bienvenida a José Napoleón en Bayona lo da Francisco Antonio Sea. Son los llamados afrancesados, los que apoyan, siendo criollos o españoles, apoyan a José Bonaparte. Y aquí empieza la gran guerra de independencia española. Lo que tenemos que entender es eso: en el momento en que nosotros empezamos todo este proceso de independencia, España está viviendo la guerra civil contra los franceses. España está en guerra y nada mejor para ilustrar eso que Goya. Ese Goya feliz, ese Goya de la España ilustrada, de la España de la cultura popular, etcétera, se convierte en esto, en un escenario de guerra terrible, y la pintura de Goya sufre una transformación completa. Es lo que llaman el periodo negro de Goya. Él empieza a pintar estas cosas llenas de brujas, llenas de fantasmas, hermanos matándose contra hermanos, todas estas cosas de las torturas, de las cárceles, esa guerra brutal que está viviendo España. Los aquelarres, toda esta cosa, estos calabozos miedosísimos que pinta Goya al final de su vida. Entonces es muy importante entender eso. Al momento de que vamos a empezar a ver, España estaba viviendo una guerra de independencia en su propio suelo, donde Francia cada vez los fue acorralando más. Empezó por el norte, por Cataluña y el País Vasco, y empezó a bajar. Al principio los españoles tuvieron algunos triunfos militares, como en Bayrún, cerca de Zaragoza, pero las tropas napoleónicas fueron invadiendo hasta que España quedó reducida a la ciudad de Cádiz. El imperio español quedó reducido a una pequeña ciudad que los franceses nunca se pudieron tomar porque la flota inglesa estaba anclada al frente de Cádiz para defenderla, y por eso Cádiz fue la única ciudad que no cayó en manos de los franceses. Otro aspecto importante que les decía era este poder de la imprenta. Las ideas empiezan a circular. Todas estas cosas que estaban pasando en España, España trataba de ocultarlas, trataba de que no circularan en América, pero a través de estos periodiquitos, de estos papelitos, la gente empezó. Es lo que se denomina el origen de la opinión pública. Es decir, la imprenta empieza a originar ideas y empiezan a circular ideas
bandos, discursos, etcétera, a través de la imprenta. Por eso es tan importante para nosotros como americanos conservar estas primeras muestras de la imprenta americana. Y estos eran pues las proclamas, los discursos, etcétera, que empiezan. ¿Qué pasaba en España entonces ante la invasión? Y ante la desaparición de sus reyes, en España se organizan bajo una cosa que llaman las Juntas Supremas. Es decir, desaparecido el rey, usando una viejísima tradición española, el pueblo reasume la soberanía a través de un mecanismo que se llamaban las Juntas Supremas. Y entonces en España las Juntas Supremas empiezan a gobernar en nombre del rey Fernando VII, y eso es lo que se va a replicar en América. Esas juntas al final ya son reprimidas por Napoleón, y entonces se convoca una cosa que se llama Cortes. Las Cortes son como la Asamblea Constituyente, y se hace la primera Constitución española liberal, que es la famosa Constitución de Cádiz. Hace 15 días se conmemoró en el puerto de Santa María el inicio de las Cortes de Cádiz, que van a llevar a la primera Constitución liberal española, que despertó muchas ilusiones y después muchas frustraciones en América. Buena parte de la decisión final de independizarnos es ante la frustración, porque los americanos, que tenían grandes esperanzas en los liberales españoles, ven frustradas también sus ilusiones. ¿Por qué? Porque al principio la Junta Suprema, para tener a América contenta, le dice: ustedes no son colonias, ustedes son parte integrante del imperio, ustedes son tan españoles como nosotros. Pero al momento de fijar los derechos de los ciudadanos, los americanos empiezan a ser por debajeados, y eso va a generar un gran malestar en América. Y buena parte de la decisión de independizarnos definitivamente es cuando ven en América que no solamente la monarquía, sino también los liberales nunca tendrían una relación de igual a igual con los americanos, y esa es parte fundamental de la independencia. Y aquí viene uno de los momentos más importantes, y es que esa junta cita a representantes de todo el imperio para esa constitución. Sin embargo, la proporción de americanos frente a los españoles es de 4-1. Es decir, mientras había 36 representantes por España, solo había 9 americanos. Entonces es cuando estos personajes, y esto es parte integrante también de esta historia, este señor, lo que hemos conocido siempre como el Memorial de Agravios,